Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de la Noche del Conocimiento. Tengo conmigo a Rocío, que es una chica muy joven y es periodista y comunicadora científica, y nos va a hablar de derechos de los animales, de la experimentación en animales, en ciencia, y es un tema que creo que va a desatar bastante polémica. Bienvenida, Rocío. Gracias. Bueno, me pongo aquí en este lado. Bueno, hola a todos. En primer lugar, muchas gracias a Virtudes por haber organizado todo esto y a Mensa en general por darme la oportunidad de dar esta charla. Y muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, esto lo está puesto aquí porque ahora, dentro de un minuto, vamos a hacer un quiz que tendréis que entrar, aquí lo indica todo, tendréis que entrar en esta página, en kahoot.it, y poner este pin, que os lo pedirá en el primer momento, id haciéndolo ya si queréis para tenerlo preparado. Y haremos una serie de preguntas sobre experimentación animal para ver cuánto sabéis de experimentación animal. El wifi que tenéis también aquí es abierto, que es Mensa abierto, os podéis conectar perfectamente. Pero primero de todo voy a presentarme un poco. A ver, espera, voy a quitar esto. Bueno, una serie de consideraciones previas. Estoy convencida de que aquí se aunan diferentes sensibilidades, una sensibilidad más científica que espera que mi conclusión a lo largo de este discurso sea que la experimentación animal es 100% necesaria para el desarrollo del avance científico, y estoy segura de que también hay otra corriente más animalista que lo que quiere es que diga o que concluya que ya no es necesaria la experimentación animal. Yo voy a ser lo más objetiva posible, voy a dar muchos datos, sí que es verdad que luego haré una pequeña conclusión personal, pero en base a todo lo que he analizado con anterioridad. Entonces, básicamente todo mi discurso se basará en concluir si se puede o no se puede hacer ciencia sin experimentación animal. Para saber un poco de... ¿No va? ¿Así? Ah, sí, vale, ya, sí. Bueno, para saber un poco de mí, yo desde que nací se puede decir que he vivido rodeada de animales toda mi vida, siempre he sido animalista desde que tengo uso de razón, y bueno, ha sido lo que me ha guiado también a lo largo de mi vida en tener opiniones sobre diferentes tipos. Y sí, evidentemente soy la loca de los gatos, mi foto más favorecida. Pero también tengo otra vertiente científica que desde que empecé la carrera he sabido que he querido dedicarme a la divulgación científica. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante y está muy poco valorado en este país lo que es la divulgación y el conocimiento científico a la sociedad, lo que provoca que haya mucha desinformación, mucha pseudociencia que se divulga por los medios de comunicación y obtiene su cauce en este sentido muy institucionalizada, y yo creo que es muy importante que haya figuras que se dediquen a divulgar el verdadero conocimiento científico. Por lo tanto, esta investigación que he hecho durante este año ha supuesto un doble reto para mí. Por un lado, soy animalista de corazón y es complicado hacer una investigación de este tipo a nivel de mis sentimientos, pero a nivel científico, pues para mí ha sido un reto muy interesante descubrir y analizar los métodos bioinformáticos y la ética de la experimentación animal, que ese es el trabajo que he hecho durante este año y que estoy en perspectivas de poder publicar en los próximos meses. Entonces, pues pasamos ya, antes de entrar en materia, al juego. Lo voy a poner aquí en internet, si está abierto ya. Muy bien, ya veo que hay muchos. ¿Estáis todos ya o falta alguno? ¿Estáis? Vale. Que entres en kahoot.it. Vale, alguien ha puesto el pin como nombre de usuario, pero no pasa nada. Para hacer un quiz. Ahí salís. El mejor nick este, ¿eh? Bien. ¿Ya estáis todos? Roger, por favor. Hay wifi gratis.
Sí, lo he puesto ahí. Vale, antes de empezar... Espera. Las preguntas saldrán en... Sí. Sí. Y que, bueno, sí. Bueno, no, son 5 minutos, no es más. Yo creo que os durará. Sí, empezamos ya. Bueno, ese. ¿Qué? Tienes que poner un nickname. Pero se me ve mi cabeza. Aquí. Unicornio, muy bien. Las preguntas y respuestas saldrán en pantalla. Vosotros desde vuestro móvil os saldrán los 4 o 3 colores de cada respuesta y desde vuestro móvil pulsáis el color que sea la respuesta que sale en pantalla, ¿vale? Pero para... ¿Qué? ¿Ya estás? Pablo Medina, muy bien. Vale. ¿Todos pendientes? Vale. Empezamos. Primera pregunta. Espera. ¿Cuántos animales se utilizan en España para experimentación anualmente? Sí, ves. ¡Ay! ¡Madre mía! Aquí hay empate. Vale, los que habéis dicho la tercera opción estáis en lo correcto, pero parece que no ha habido consenso. Siguiente pregunta. Bueno, Quique, enhorabuena, ha sido el más rápido. Exacto, la velocidad cuenta. Segundo, ¿cuál es la ley de las 3R de la experimentación animal, las que son de referencia? ¿Qué significan? Lo tenéis fácil, es un 50-50. No troleéis. Que no troleéis. ¿Ya está? Sí, lo he visto, sí. Muy bien. Ahí se ha acertado la mayoría. Quique sigue yendo el primero. El de rizos. Vale, ¿qué es un falso negativo en la experimentación farmacológica? ¿A qué se le llama un falso negativo? ¿Quiénes habéis de...? Muy bien. La cuarta opción. Todo esto tranquilos que luego lo explicaré con calma, no os preocupéis. A ver. Avestruz. ¿Quién es avestruz? ¿Vosotras? Muy bien. Eso no vale, Vale, cuarta pregunta. ¿Cuál es el animal más utilizado para experimentación? Bueno, oye, una fácil. Muy bien. Muy bien. Bien, una inmensa mayoría acertada. Y siguen ganando los avestruces. Vamos con la sexta pregunta, o quinta pregunta. ¿Para qué se utiliza principalmente la bioinformática? Es acumulación de datos, Eso yo doy esa pista. En experimentación animal,
Hay algunas más fáciles, otras más difíciles. Muy bien. Muy bien, muy bien. Habéis acertado la mayoría. Muy mal. ¿Qué porcentaje de pruebas toxicológicas testadas en animales fracasan en humanos? En efecto. No vale. No, no han acertado esta, ¿eh? No han subido los puntos. Bueno. La última. Vale. La nueva ley, la última, una de estas cuatro, no está incluida en la última ley sobre ética de la experimentación animal de la Unión Europea. ¿Cuál? No está incluida, ¿eh? No. Es fácil. Yo pensaba que esta era fácil. Era acertado. Vale, esta última no puntúa, ¿eh? Esto es para saber la opinión generalizada de... Esto es opinión, ¿eh? Y es lo que titula esta conferencia. ¿Qué opináis? Es curiosidad. Muy bien, muy bien. En la duda está la virtud. Muy bien, a ver, entonces los ganadores oficiales. En primer lugar, Avestruz, estos dos de ahí atrás. Segundo lugar, Gema. ¿Y quién es DDD? Muy bien, enhorabuena. Pues nada. Todos estos conceptos que hemos introducido, pues vamos ahora a explicarlos con más detalle. Bueno, una de las primeras preguntas era ¿cuántos animales? La gran pregunta, ¿eh? ¿Cuántos animales en todo el mundo se utilizan en la experimentación? Bueno, pues es una cifra que no se puede saber. Expertos dicen que oscila entre 80 y 100 millones al año en todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que muchos países fuera de la Unión Europea, fuera de Estados Unidos y países menos desarrollados o en Asia, no tienen la obligación de hacer públicos los datos sobre experimentación animal, ni la cantidad de datos que utilizan, ni cómo los utilizan, ni las bases de ética animal que utilizan para hacer las experimentaciones. Esto supone un gran problema tanto de medición como de saber qué cantidad de animales y cómo se les está tratando en el mundo. En España, como muchos habéis dicho, es menos de 1 millón, son 858.000 en 2015, que son los últimos datos. Los que habéis dicho que es más de 1 millón no estáis muy equivocados, porque hasta hace 4 o 5 años, es decir, en el medio de la crisis, y cuando se empezó a recortar mucho en I+D, en investigación en España y en ciencia, la cifra era de 1.400.000, es decir, mucho más que ahora. En cuestión de 5 años ha caído en picado. No se puede achacar a que las alternativas a la experimentación animal hayan desarrollado. Yo lo achacaría más a que en época de crisis se ha metido muchísimo la tijera en lo que es en la ciencia en general, y esto afecta a todos los niveles.
¿Qué es lo que más se utiliza en experimentación? Como casi todos os habéis dicho, en España un 67% de los animales que se utilizan son roedores, tanto ratas como ratones y otro tipo de especies, pero ya a nivel minoritario. En otros países como Estados Unidos la cifra de ratones es abrumadora, es 95% frente a otros animales. Aquí se utiliza mucho el pez cebra. Ahora veremos por qué. Bueno, estos peces en general 15%, pero más de un 50% de los peces son peces cebra y ahora explicaré por qué esta especie en concreto. Un 11% son las aves de corral, un 3,5% conejitos, un 1% cerditos y un 0,1% son perros y gatos. Que parece pequeña la cifra, bueno, son 1.500 en toda España. De hecho, los que seáis de aquí puede que sepáis que la Vall d'Hebron es uno de los sitios donde experimentan con perros que les inoculan cáncer. Y de hecho el año pasado hubo mucha polémica porque en el periodo de agosto, que todo el mundo estaba de vacaciones, se ve que solo había una persona que iba al día a darles de comer o a estar un poco con ellos. Entonces los vecinos se quejaban de que el resto del día estaban todo el día ladrando y llorando. Entonces hubo una gran polémica de cómo estáis tratando a estos perros, que encima les inoculan cáncer, pero bueno, eso ahí queda. Vale, para relativizar un poco las cifras, bueno, esto es un detalle que cuando yo buscaba esta fotito de un ratón y puse en ratón Google, lo primero que me salió es cómo exterminar a los ratones de tu casa. Todas las páginas de Google era cómo acabar con ratones. Me pareció una paradoja muy curiosa y de hecho solo en el Reino Unido, oficialmente, es decir, de parte del gobierno, se exterminan a 7 millones de ratones al año por las plagas, para evitar las plagas. No cuenta en los casos de particulares que ya en su casa puedan exterminar ellos mismos a los ratones. Esto ya es 7 veces más de 7 veces más de lo que utilizamos en España en experimentación animal, en total de animales. Pero bueno, en Estados Unidos 25 millones de animales se utilizan al año para investigación y 9.150 millones para el consumo de animales. Bueno, evidentemente la cifra es brutal. En España no hay muchos datos genéricos, pero sí que podemos decir, por ejemplo, de que cada cerdo que se utiliza en investigación, 4.400 se consumen para consumo humano. ¿Qué más? Vale, también otro dato interesante es que el 76% de los premios Nobel de Medicina que ha habido a lo largo de la historia, esta cantidad, es decir, 148 de 180 o 190, utilizaron experimentos con animales para lograr su Nobel. Esto implica, aquí lo he puesto, una de las más importantes fue en el 1920, que se descubrió la insulina, y que ha beneficiado no solo para diabéticos humanos, sino para diabéticos también perros y gatos. Es un ejemplo claro de cómo a veces la experimentación animal no solo repercute positivamente en los humanos, sino también en los animales. He puesto aquí otros ejemplos en los que la experimentación animal está ahora mismo dando resultados muy positivos o los ha dado. Este es un ejemplo que es la vacuna, se llama Mosquirix, que es la vacuna contra la malaria, que en las últimas semanas ha salido la noticia de que por fin hay una vacuna contra la malaria que se aplicará a los niños de 8 a 16 meses en los países en desarrollo, y la OMS espera que para 2030 se haya reducido la mortalidad de la malaria en un 90%, mortalidad que afecta enfermedad que afecta a 200 millones de personas en todos los países en desarrollo. Yo creo que este es de los más importantes que se está haciendo últimamente. Lo de los peces cebra que hemos comentado antes es muy interesante porque aquí en España están investigando mucho con estos pececitos, ya que tienen una enorme capacidad de regeneración celular. Entonces lo que les están haciendo, que puede parecer muy cruel de primera, si lo es, pero ellos tienen una capacidad enorme para regenerar los órganos, es que les hacen un cortecito en el corazón y ellos en cuestión de segundos crean coágulos que hacen que no se desangren. Tú le puedes partir el corazón por la mitad, que con los coágulos que ellos tienen se regeneran. Entonces, ¿qué hacen? Están intentando adivinar cómo lo hace esto para extrapolarlo en el ser humano, y podemos estar hasta al principio de cómo la regeneración de órganos y la regeneración celular. Es muy interesante las investigaciones que se están haciendo. Otro ejemplo son que están estudiando Alzheimer en los ratones. Esto se está haciendo mucho en el Institut de Recerca Biomédica de aquí de Cataluña y está obteniendo muy buenos resultados de cara a entender mucho más la enfermedad y así poder prevenirla o paliarla. Y esto es una noticia que ha salido hace nada, ayer o antes de ayer,
y es que en Italia han conseguido regenerar la médula de 8 ratones, médula espinal que la tenían rota. Imaginaos lo que implicaría si pudieran extrapolarlo a los seres humanos. Entonces es bastante interesante. Vale, entonces entramos ahora en la ética de la experimentación animal. Voy a hacer un pequeño recorrido sobre personas que han significado algo han aportado algo a la ética de la experimentación animal. En primer lugar, Louis Pasteur, lo conoceréis todos, es el padre de la microbiología y gracias a él se han desarrollado las vacunas, los antibióticos, ha mejorado mucho la higiene y gracias a ello pues, se han podido evitar muchísimas enfermedades contagiosas. Y él dijo esto: yo siento los sufrimientos de los animales tan intensamente que nunca me he dedicado a la caza o al deporte de tiro. El alarido de una alondra me llegaría al alma, pero cuando hemos de investigar los misterios de la vida o conseguir nuevas verdades, la soberanía del propósito se antepone. Esto ya al principio del siglo XX, él ya hablaba un poco ya entendía un poco la polémica que podía haber con la experimentación animal. Todos estos logros que él hizo tuvieron gran parte de experimentación animal. Así es, o sea, lo consiguió gracias a la experimentación animal. Bueno, aquí tenemos dos personajes encantadores que son Russell y Bart. Es un zoólogo y un biólogo que fueron los primeros que hablaron sobre ética de la experimentación animal con su libro The Principles of Human Experimental Technique. Y ellos aplicaron las canónicas 3 R's de la experimentación animal, la ley de las 3 R's que ahora se aplican en todas las leyes que conozcamos de experimentación animal y todas las guías y manuales de buen comportamiento se aplican en las 3 R's, que es la reducción al máximo de animales, la experimentación animal, el reemplazo cuando sea posible por otras técnicas como cultivos celulares que luego hablaremos y métodos bioinformáticos, y el refinamiento, es decir, minimizar al máximo el sufrimiento y el estrés que pasan los animales. Estas 3 R's son las que se rigen ahora toda ley moderna. Luego tenemos aquí al famosísimo Peter Singer, que ha sido el padre de la oposición a la experimentación animal y el que más ha luchado por defender los derechos de los animales, con su libro Animal Liberation. Es la Biblia para los animalistas. Y él defendía que debe haber el mismo valor en la vida de estos animales, ya sea que basemos el valor especial de la vida de las personas humanas en el utilitarismo preferencial, en un derecho a la vida que se derive de su capacidad de desear seguir viviendo, o en el respeto por la autonomía. Esos argumentos deben aplicarse también a las personas no humanas. Él quería equiparar derechos de los animales a derechos de las personas, por todos tener deseo de seguir viviendo o respeto por la autonomía. Gracias a Peter Singer se han creado muchos movimientos, entre ellos, esto lo pongo porque me ha parecido muy curioso entrar en su página web, el Animal Liberation Front, que parece más un grupo terrorista. Bueno, la verdad es que me pareció tan inquietante y de hecho, buscando un poco noticias, ellos forman parte de algunas actividades violentas contra investigadores, laboratorios, bueno, tienen una facción un poco violenta, pero eso no es ni de lejos la norma en la defensa de los derechos de los animales. Entonces, ¿a qué nos lleva hoy en día esto? Hay dos enfoques principales por el que enfocamos la ética de la experimentación animal. Uno, que es el enfoque que ahora veremos que tiene la Unión Europea, que es el enfoque del bienestar animal. Esto en bioética se llama el principio de no maleficencia, es decir, a propósito no dañar a alguien. Pero en medicina se apostilla que es o dañarlo si es para un bien común o un bien superior. Entonces, este enfoque de bienestar animal supedita el bienestar de los animales o los derechos de los animales a el avance científico o al derecho de la investigación científica. Entonces, se intenta lograr ese equilibrio entre proteger a los animales de cualquier daño, pero avanzar a nivel científico. Y el otro enfoque son los derechos de los animales, que no se trata a los animales como un instrumento, sino son fin en sí mismos, por lo tanto tienen el mismo derecho que nosotros a vivir y a no ser torturados, etcétera, etcétera. Esto a nivel global es utópico porque si les ponemos a los animales el derecho a vivir, entonces no existiría el consumo de animales a nivel humano, porque si tienen derecho a vivir no se les puede utilizar para el consumo. Pero a nivel experimental es muy interesante, pues ya que sí que superpone ese derecho máximo de los animales a querer seguir viviendo al derecho de la investigación científica. Ejemplos de estos dos enfoques: por un lado tenemos a la Unión Europea,
que hizo su ley de 2013, que a muchos os sonará porque prohibió el uso de animales en cosméticos, que esto fue un boom. Pero para mí hay 5 mandamientos de esta ley, que son: valora intrínsecamente el valor de los animales, que esto nunca había pasado en una ley europea ni estatal. Es decir, les otorga valor, que esto es un poco contradictorio a lo que vendrá después, pero bueno, porque este valor realmente está más dirigido a los derechos de los animales que a un enfoque del bienestar. Pero bueno, reconoce la capacidad de experimentar dolor y sufrimiento y placer de los animales, prohíbe la captura de animales desde la naturaleza, pero ¿qué pasa? Que los que ya habían sido capturados de la naturaleza antes no les obliga a liberarlos. Entonces, pues bueno, esta ley pues tiene un poco de flojea en este sentido, en mi opinión. Por otro lado, prohíbe la investigación animal para uso cosmético, pero esta ley también tiene su trampa, es decir, los cosméticos que ya están en el mercado, que ya se habían experimentado antes con animales, no se retiran. Y por otro lado, no se prohíbe que se importe cosméticos de otros países que no tengan la misma legislación fuera de la Unión Europea. Esto que provoca que muchos laboratorios, muchas empresas trasladen el laboratorio fuera de la Unión Europea para poder ahí investigar con animales y luego importarlo aquí. O sea que, hecha la ley, pues hecha la trampa. Y también promueve la aplicación del principio de las 3 R's en toda su ley, como ya compartí. ¿Quién defiende los derechos de los animales? Bueno, podría nombrar muchísimas, pero las más famosas puede que sea Anima Naturalis, que son los que hacen las performances más fuertes, más impactantes en la tierra, pues llenas de sangre o cogiendo animales muertos. PETA, que es la Organización Internacional de Bienestar Animal, FADA, que es española, de Acción por los Animales, y Human Society Internacional, que esta la he puesto también, porque a continuación venía un vídeo que no sé si vamos a poder ver. ¿Lo intentamos? Sonará a todos, o a casi todos. Amy Farrah Fowler. Y bueno, si no lo explico, pero... A ver, voy a intentar hacerlo así en plan... Yo creo que no va a ir. No se pone el play. Da igual, lo explico. No voy a perder el tiempo, lo explico. Bueno, básicamente en el vídeo ella intenta romper 3 mitos, que aquí tenemos, de hecho. Ella dice, estos son los mitos que rompe, que es: la experimentación animal es el único modo de comprobar que los medicamentos sean seguros para el consumo humano. Ella dice que no, porque el 90% de ellos fallan luego al aplicarlos en humano. Ahí tiene toda la razón, pero luego veremos por qué no es del todo como ella dice. 2, sin experimentación animal no hay esperanza de curar ninguna enfermedad, y aquí ella alude a las alternativas que cada vez van proliferando más en la investigación, pero ella dice que con estas alternativas ya es suficiente para sustituir toda la experimentación animal que se hace actualmente. Ya os avanzo que esto es una exageración y no es del todo así, y luego veremos por qué. El tercer mito es, no hay nada que se pueda hacer para detener la experimentación animal, y ahí ella defiende un poco su asociación, que eso yo lo veo muy correcto, porque siempre tiene que haber tanto grupos de presión por un lado para defender a los animales, como grupos de presión de científicos que defiendan la experimentación animal. Ahora viene aquí la clave: ¿por qué debemos defender estas alternativas? Que luego comentaré. Por un lado, por la baja fidelidad de los resultados, tal como ha dicho Miljan Bialik, la protagonista del vídeo. Más de un 90%, ahora veremos, fallan, y realmente la fiabilidad de estos resultados es muy baja. Por un lado tenemos los falsos positivos, que es cuando un medicamento se prueba en animales y resulta ser tóxico, pero en personas podría ser positivo. Podría no tener ningún efecto tóxico en personas. Esto es una gran oportunidad perdida, evidentemente. Y por otro lado tenemos los falsos negativos, que es cuando en animales es totalmente inocuo, no sirve para nada y no hace ningún efecto. Aquí pone homeopatía. Y entonces en seres humanos sí que puede tener un efecto positivo, pero al no verse en animales directamente se descarta. Estos son 2 grandes oportunidades perdidísimas para la ciencia. Imaginaos cuánto representa. Con 2 estudios que os pongo aquí podemos verlo un poco con datos. Se analizaron 45 medicamentos y se vio medicamentos que habían sido testados en animales y habían dado tóxicos,
y se vio que el 75% en humanos eran falsas indicaciones de peligro, es decir, en humanos no ocurría nada. En animales había sido tóxico, pero en humanos nada. Otro estudio indicó que de 20 medicamentos que eran inocuos en personas, 19 resultaban ser cancerígenos en animales. Es decir, es el proceso inverso, pero puedes darnos una pista de cómo se pierde oportunidades al haber falsos indicios de peligro o de inocuidad. Entonces, globalmente el 90% no salen adelante. ¿Es una muy mala cifra? Lo es, pero no lo es tanto. Realmente el objetivo de la experimentación animal no es que el 100% de los medicamentos salgan adelante. Realmente es hacer una criba para que no sean peligrosos en los seres humanos. Es ver cómo responde un medicamento en un ser vivo. Luego podrá ser mejor o peor. Y realmente las causas por lo que no salgan adelante puede ser tanto como se vean efectos negativos que no se habían visto en animales, como que testando en personas se vea que el efecto no es tan positivo o que hay mejores opciones en el mercado y no salgan a comercializar. Es decir, hay un amplio abanico de razones por las que no sale adelante, pero eso no quita que la efectividad sea bajísima y que por eso haya que potenciar las alternativas. Bueno, esto lo pasaré muy rápido. Por otro lado es la accesibilidad. Cuando experimentas en animales tienes que hacer una observación en vivo. ¿Esto qué implica? Que muchas cosas no se pueden ver ni por ordenador ni por escáner, tú tienes que verlo y todo el resto de la piel te sobra, a no ser que tengas que investigar en la piel, ojos, boca o algo que esté en la superficie. Si estás haciendo experimentos sobre algo del interior, el resto te sobra. ¿Esto qué implica? Que se hacen grandes sacrificios de animales en diversos estadios de una enfermedad para ver cómo evoluciona, pero no se puede hacer un seguimiento en vivo en un solo animal. Y eso, aparte de ser caro, es éticamente aberrante y muy poco efectivo. Por otro lado, hay variables confusas, es decir, tú a veces solo quieres investigar un tejido, una célula, es decir, el resto del animal te sobra, por así decirlo. Esto provoca que haya, pueda tener una reacción en otra parte del cuerpo que realmente te genere ruido a la hora de ver los resultados. Por otro lado, esta normativa estricta que hay en la Unión Europea no te permite llevar a un animal a un sufrimiento severo por un largo periodo de tiempo. Esto implica que en enfermedades como el cáncer o el Alzheimer llega un momento que tienen que sacrificar al animal antes de que esté en los últimos estadios de la enfermedad. Vale, por otro lado, lo más importante, o de las cosas más importantes, es a nivel ético, uno de los motivos más importantes para buscar las alternativas son las capacidades sintientes de los animales. Es ampliamente ya conocido por la ciencia que los animales sienten, padecen, sienten placer, sienten dolor y sienten estrés. Y no solo esto, sino que los mamíferos más desarrollados también tienen unas capacidades complejas del lenguaje, habilidad para resolver problemas complejos y un alto nivel de sociabilidad y empatía. ¿Esto qué les provoca? Pues les provoca un gran sufrimiento, no solo esto a todos, no solo por los procedimientos invasivos que se les hacen, la enfermedad y la privación de necesidades fisiológicas básicas, sino como también a la mayoría de ellos, que es por la privación de un entorno social y por extraerles de su entorno natural. Como he nombrado el ejemplo de los perros de la Vall d'Hebron, pues básicamente es eso. Bueno, ahora, hablando de desarrollo cognitivo de los animales, ¿sabéis qué animal sabe reconocer más emociones en los rostros humanos? Esto no tiene nada que ver con la conferencia, pero me apetecía comentároslo. ¿Alguna idea? No, ¿qué otro animal aparte del humano sabe reconocer más emociones? No. No. ¿Nada? ¿No sabéis? Ha sido un experimento en el que se les ponía fotografías de humanos enfadados, tristes o disgustados y se analizaba sus niveles cardíacos y su actividad cerebral, y se vio que cuando representaban todas las emociones negativas se les aceleraba el corazón y su parte del cerebro que alertaba de peligro se ponía al máximo. Sin embargo, cuando las caras eran amables y simpáticas, pues se relajaban, y han superado a los perros en ese sentido, en nivel de desarrollo emocional. Evolutivamente se ve que les ha venido bien para sobrevivir, sabe reconocer las caras de sus humanos o de sus criadores. Pues como curiosidad. Y cerrando el paréntesis, volviendo al tema,
Otra de las razones por las que debemos buscar las alternativas es el sufrimiento severo que padecen los animales en experimentación. Los datos que tenemos son de España y del Ministerio de Interior, que dice que un 17% de los experimentos les provocaron un daño irreversible o severo a los animales. Pues esto, aunque no se pueda permanecer en el tiempo, pues evidentemente es una razón de peso para intentar evitar que se den estas situaciones. Llegamos entonces a cuáles son estas alternativas de las que tanto hemos hablado. ¿Son suficientes? ¿No lo son? En primer lugar, los cultivos celulares, que ahora siempre se hace antes de experimentar con animales. Son diversas células que pueden responder a tóxicos, pero no pueden imitar ni mucho menos como respondería en un cuerpo animal o humano, pero sí que permite hacer un primer cribaje. Por otro lado, los organoides, esto es bastante nuevo y son una parte de los cultivos celulares, pero son células que las han desarrollado para que se junten como órganos microscópicos y entonces se comportan de forma más compleja. Son como mini órganos, pero todavía no llegan a comportarse como sería un órgano, pero sí que es otra forma de cribar. Luego es la utilización de especies inferiores, esta es la mosca del vinagre y el mismo Instituto de Recerca Biomédica que os he comentado está utilizando miles de moscas. Resulta que las moscas genéticamente son parecidas a nosotros hace 700 millones de años, por lo tanto se puede ver cómo las células cancerígenas se dividen, se reproducen y se mueren. Entonces están logrando muchísimos avances en materia de cáncer gracias a estas moscas. Otros ejemplos que puedo poner es, en Centro Común de Investigación, que esto es en Italia, están utilizando técnicas in vitro y están logrando que respondan a ciertas toxicidades, a ciertos tóxicos, las células in vitro, que es un gran avance porque están logrando células muy desarrolladas. En Luxemburgo están logrando reproducir exactamente piel humana artificial para lograr cómo un tóxico puede afectar a la piel. Entonces ha reducido, pues creo que en un 90% los experimentos que se hacían con conejos. Y también en Luxemburgo se está haciendo tejido cerebral a partir de células madre, lo que reduciría también mucho los experimentos con ratones, que ahora se hace. Y aquí llegamos a la bioinformática, que es el elemento estrella ahora en día para las alternativas. La gente tiene mucha esperanza en esto y con razón, porque es muy prometedor. He puesto dos ejemplos, uno es el DICSA, que es un proyecto global de la Unión Europea, y otro es lo que, como ya lo he nombrado, el Instituto de Recerca Biomédica, que es la bioinformática. Al final la bioinformática es recopilar datos, es el Big Data. Lo estamos utilizando en muchos aspectos de la tecnología y de todo, y también se puede utilizar en medicina y también se puede utilizar para sustituir los experimentos en animales. ¿Cómo lo hacen? Es que esto, claro, antes, ¿cómo se hacía? Antes se hacía un experimento en personas, a lo mejor un estudio clínico o en animales, y salía negativo y el experimento se guardaba en un cajón de una universidad y nadie sabía absolutamente nada. Entonces esto es una pérdida de dinero y de tiempo para los investigadores, porque a lo mejor otros en otro país, en otra punta del mundo, quieren investigar algo muy parecido y esos datos, aunque sean negativos, que han salido de esta investigación, les serían de una enorme utilidad. Entonces, estas dos instituciones lo que hacen es recopilar datos de todas las instituciones a nivel europeo oficialmente, de todas las investigaciones pasadas, presentes y que haya por haber, para lograr una gran base de datos y poder hacer una criba. Y también serán predictores de reacciones adversas. El IRB, hablé con su portavoz, que es Patrick Alloy, y me dijo que de cara a 2 o 3 años ya podrían cribar un 40% de los tóxicos existentes. Esto es una cantidad enormes, ya solo haría falta el otro 60% e irán aumentándolo. De hecho, tienen ya contratos con muchos laboratorios que evidentemente a ellos no les preocupa la ética animal, les preocupa la ética de su bolsillo, pero igualmente para ahorrar tiempo y dinero pues les viene muy bien. Vale, ¿qué limitaciones tienen estas alternativas? Aquí estuve hablando con Premio Nobel de Medicina, Richard Roberts, el otro día en una conversación privada en el marco de un congreso científico, y él me dice que
Él me dijo que la bioinformática para él se estaba centrando demasiado en recopilar datos sueltos y no centrarse en conocer las causas y las consecuencias de el porqué de cada investigación. Entonces, que hasta que eso no consiguiéramos, no lograríamos un buen bagaje de base de datos que fuera efectiva. ¿Cuál es el otro problema? Que ahora mismo los datos son muy limitados, contando que más de la mitad del mundo no tiene que dar sus datos públicos. Entonces esto es una investigación perdida totalmente y ni siquiera conocemos cómo se está haciendo esta investigación. Entonces ahora mismo la cantidad de datos que hay es muy limitada y no sirve para cribar al 100% los experimentos que se hacen con animales. Por otro lado, y este es uno de los mayores problemas, es que la bioinformática tendrá su éxito total cuando sepa reproducir al 100% el comportamiento de un ser humano. El ser humano el total es más que la suma de las partes. Está compuesto por órganos y tú no vas a saber exactamente cómo se comporta un ser humano en su totalidad. Y en el momento que consigamos reproducir exactamente los órganos y conectarlos entre sí, estaremos creando también un ser vivo. Entonces volveremos al mismo de la ética animal. Bueno, esto ya es otro tema, pero también es digno de estudiar. Y en este sentido es la complejidad del cerebro. Ni siquiera conocemos cómo funciona el cerebro en el ser humano, entonces es muy difícil hacer predicciones a nivel informático de cómo va. Por ejemplo, en investigaciones con Alzheimer es muy difícil informatizarlo en este sentido. Entonces, llegamos a la gran pregunta y es, ¿se puede hacer ciencia sin experimentación animal? Mi opinión es que sí, pero no toda. Hoy en día, por desgracia para mí, a los que todos somos defensores de los animales, no podemos decir ahora prohibamos toda la experimentación animal porque hay proyectos muy, muy prometedores. Yo creo que no estamos en esa situación todavía, pero que las alternativas son muy prometedoras y que tenemos que ir hacia ese sentido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros y más bien a nivel estatal, a nivel de las instituciones. Uno, disminuir al máximo los experimentos con animales emocionalmente desarrollados, porque como vemos sufren mucho estrés, muchos traumas y no es bueno para ellos. Dos, aplicar sin condiciones el principio de no captar animales de la naturaleza, como he comentado anteriormente. Todavía hay muchos primates, sobre todo, que han sido captados de la naturaleza y están siendo utilizados en experimentos, y esto es una aberración ética. Tres, invertir más en potenciar estas alternativas que traerán muchos beneficios, como hemos visto. Es más barato, lo tienes todo en un ordenador, es mucho más corto en el espacio-tiempo y es mucho más efectivo. Entonces, vale la pena invertir en este sentido. Y cuatro, que los organismos internacionales se posicionen y ejerzan presión para que haya una normativa internacional, la OMS, la ONU, que hagan presión, porque no puede ser que haya países que no tengan que hacerlo público. 5, que se prohíba la importación de cosméticos que hayan sido de otros países fuera de la Unión Europea, porque si no tiene sentido. ¿Para qué hacemos una ley si luego podemos saltarnos a la torera? No tiene ningún sentido. Y 6, invertir también más en la prevención de enfermedades, pero complementariamente, no solo en paliar enfermedades, sino en prevenir. Hay muchos investigadores que han dicho, centrémonos más en descubrir los riesgos del cáncer de mama para que las mujeres puedan saber cómo evitarlo, más que también, pero complementariamente, poder educar a la población en muchas enfermedades como el cáncer, concretamente el cáncer de mama en las mujeres, para que haya muchos menos casos, entonces haya que invertir mucho menos en paliar la enfermedad, en curar la enfermedad y más que en prevenirla. Entonces, en resumen, para mí, hay que hacer ciencia, pero con conciencia. Yo como ya os lo he dicho, no me puedo posicionar radicalmente en una ni otra postura, pero soy consciente de que hoy en día, si dijéramos no 100% a la experimentación animal, el mundo y la sociedad se perderían muchos avances que van a llegar a muy buen puerto seguramente en próximos años. Pero también soy muy optimista y creo que con estas alternativas que están surgiendo estos últimos años, que están avanzando a la velocidad de la luz, en décadas, en pocas décadas, 10, 20 años, podremos lograr un equilibrio ético y que personas como seguramente todos los que estamos aquí, que queremos ciencia pero queremos respeto a los animales, podamos tener la conciencia tranquila. Y os dejo ahí con una foto de Paco Catalán, que es un viñetista muy reconocido, y ya está. Bueno, muchas gracias por escucharme. ¿Tenéis alguna pregunta?
cualquier cosa, comentario, me encantaría cualquier comentario. Chicos, que tuvierais. Sí, yo tengo un comentario, aunque intento no participar demasiado en estas cosas, pero yo precisamente soy asesora en calidad de cosméticos y la verdad es que la sanidad se ha puesto seriamente con este tema y aunque tú puedes importar cosméticos, tienes que hacer un dossier que demuestre que no han sido testados en animales, ni los cosméticos ni las materias primas que lo contienen. Solo queda un fleco. Y es que las materias primas que, además de ser utilizadas para cosmética, se utilicen para farmacia o para otra cosa, pueden haber sido testadas en animales, pero para el otro uso, nunca para el uso cosmético. Aparte de esto, está la legislación REACH, que permite, o sea, es obligatoria y es una jugada terrible porque está gastándose un dineral en los laboratorios, pero obliga a que todas las sustancias que tú importas las tienes que registrar y tienes que hacer un dossier que además es compartido con todas las personas que importan esa sustancia y tienen todos los datos de toxicidad, de alergenicidad y todos los test que se hayan hecho. Aún faltan muchos datos, pero la verdad es que es fantástico, porque cuando vas a evaluar cualquier sustancia tienes mucho que mirar. Así que vamos por un camino largo, pero bueno, al menos por la parte de cosméticos vamos por ahí. Si tenéis alguna pregunta. Un momentito. Pregunta mía, supongo que es bastante básica. ¿Cuáles son los animales que se consideran emocionalmente avanzados? Pues los mamíferos más desarrollados como primates, perros, gatos, cerdos, caballos y no sé si me dejo alguno. De los que se utilizan en experimentación, creo que son esos. Sí, perdón, no lo he concretado, pero sí. Aves, por ejemplo, no... Las aves no tienen un cerebro social muy desarrollado. Hola. Pero, estoy preguntando ahí. Antes, durante la charla, has mencionado varias veces que el 90% de los experimentos que se hacen en animales después no sirven para las personas o no del todo, bien por falsos positivos, por falsos negativos, sí, etcétera. ¿Hay estadísticas sobre los experimentos alternativos al uso de animales, si funcionan mejor o funcionan peor, bien reproduciendo la piel humana, como has mencionado, o bien utilizando las otras técnicas, si funciona mejor y peor? ¿Hay datos? Sí, hay multitud de experimentos que indican que es mucho más efectivo reproducir artificialmente la piel humana, o la bioinformática es que no tiene margen a fallo al final, porque si tú tienes unos datos que al final son algoritmos que te sacan los resultados que pueden sacar, pero sí que la efectividad es muchísimo mayor, muchísimo, sí. ¿Ella quería preguntar algo? Sí. Es casi seguro. Gracias. Yo me refería, por ejemplo, los cosméticos, vale, se dice que no, que en Europa no se puede investigar con animales, pero los productos de limpieza, por ejemplo... Sí, esos están en la misma ley, si no me equivoco. Yo creo que no se pueden tampoco testar con animales aquí en Europa. Creo que va en el mismo artículo de la ley, ni los cosméticos ni los productos de limpieza, ni las materias primas, como ha dicho bien Virtudes, pero sí que es verdad que en todos estos ámbitos echa la ley, pues echa la trampa, pero sí, va en el mismo. Creo que la prohibición incluye también productos de limpieza. Es que ahora, por ejemplo, se obligaba, si no, no tendría sentido que se pusiera pues una etiqueta, esquema, ¿no? Una etiqueta sí, que no testan en animales. Exacto. Y todavía lo siguen haciendo algunas empresas, en cambio otras no. Claro, no los que no lo hacen sí que lo suelen poner, los que lo hacen no ponen nada. Ahí está. Entonces claro, tú como consumidor, si eres muy proactivo y estás muy informado, pues sí que puedes saber, te puedes informar de qué marcas han importado productos o no. Exacto. Perdón. Bueno, en los productos de limpieza no lo puedo asegurar porque yo me dedico al ámbito de la cosmética, pero en cosmética al principio se ponía lo de no testado en animales y ahora no se puede poner
porque como es obligatorio no testar en animales, poner que no has testado en animales se considera publicidad engañosa, porque das a entender que los productos de la competencia sí lo están y no es cierto. Lo mismo con el tema de los parabenos y que no están prohibidos. Entonces te dices libre de parabenos, bueno, pues libre de alcohol, pero es que eso no está prohibido, entonces se considera publicidad engañosa. Sí, un momento, es para que se pero es más por lo que dices tú, porque tengo entendido, por ejemplo, los productos chinos, ahí yo no recuerdo si es China, Corea, no sé, pero les exigen que testen en animales a ellos. Y esos productos cuando llegan acá, porque tú estás diciendo que hay un mayor control ahora, entonces, ¿qué pasa ahí? Vale, antiguamente testar era obligatorio y claro, se testaba en animales, no porque fuera obligatorio testar en animales, sino porque los métodos alternativos no se habían validado. Entonces, todos estos métodos, como son nuevos, no tenían suficientes datos como para ser fiables, por tanto, no se consideraban probados o validados. Eso es algo que ahora ya, como está prohibido experimentar en animales para cosméticos, estén más o menos validados, tienes que usar esos métodos. Si en China se hace, lo podrán vender en China, pero si tú importas un cosmético que está fabricado en China, o demuestras que no está testado en animales o simplemente no lo puedes vender en España. Bueno, la verdad es que no sé ahora cómo está China, pero como dice el Rocío, la legislación es europea. Espera. ¿No? Sí. Vale. Pero querías preguntar algo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Los ratones los has contado cuando has dicho los que están más desarrollados? ¿O no? ¿Has dicho los mamíferos? Sí. Y entonces, ¿qué implica que no estén tan... O sea, un ratón o una gallina, que no se estresan, no sienten dolor o... No, ¿qué sí, implica? he dicho que a nivel de fisiología básica, de sentir dolor, placer y todo eso, sí que todos los mamíferos, todos los vertebrados, sí que lo padecen. Pero he dicho que estadios superiores a nivel social, de elementos sociales y de padecimientos por no estar en su entorno natural, sí que los mamíferos más desarrollados son los que más lo sufren. Vale, pero nosotros sufren igual. Sí, también. sí, claro, sí, exactamente. Todos los peces, aves, todos sufren. Aunque un pez parece mentira, no te sí, creas sí. que un pez ha de Totalmente. sufrir lo mismo que una vaca, Sí, ¿no? sí. Pero Totalmente, sí. La capacidad de sufrir es inerte en todos los mamíferos, en todos los vertebrados. Vale, yo tengo dos preguntas. Una es, has comentado que el 17% de los animales que se utilizan en experimentación acaban con daño severo o irreversible. Una de ellas es si es solamente a nivel físico o también psicológico, y otra es si este 17% pasa a lo que sería el comité ético. ¿Lo que sería el qué? Bueno, la parte ética, ¿no? Hay un grupo ético que acepta o no si el experimento se va a llevar a cabo o no. Bueno, respecto a la primera pregunta que me has preguntado, Ay, perdón, me perdí. Esa sí es solo a nivel físico, sí, solo se valora, sí, los estudios valoran solo a nivel físico cerebral, sobre todo, por ejemplo, un cáncer o un Alzheimer, pues esto les ha provocado un daño severo a estos animales porque han llegado a una situación irreversible y en la que hay que sacrificarles, aunque he de decir que al 100% o al 99% de los animales utilizados en experimentación, cuando termina el periodo en el que se usan para experimentación, se les sacrifica a todos. No, esto no hay más. Y respecto a la segunda, a nivel legal esto no se contempla, así que la normativa europea, has visto que hay un apartado que dice no mantener
a un animal en un largo periodo en un sufrimiento severo, pero no impide que sí que pueda tener un sufrimiento severo en este aspecto. Y como grupos de presión, claro, todas las asociaciones de animales pues se enfrentan a, sobre todo, todas las fotos que vemos de animales que ponen los grupos contra la experimentación animal pues son las más extremas, por así decir, que muchas de ellas ya no se pueden dar. Vemos a conejos vivos deshuesados y todo eso, pues eso ya no se puede dar. Pero sí, claro, todos los grupos contra la ética, o sea, con la ética animal están en contra totalmente de todo este aspecto. Es decir, que lo de sufrimiento severo no queda bien definido. No, de hecho es que este estudio a nivel gubernamental es el primer año que se hace. Yo creo que estuve mirando para ver otros países y en otros países ni siquiera lo hacen público, cuántos de estos animales sufrieron un daño severo. España yo creo que es uno de los pocos que lo ha hecho público y el primero y único es el 2015. O sea que... ¿Alguna pregunta más? Te postulas en contra de la experimentación, pero con un pero, y es un poco pues para saber el pero ese, pues se podría especificar un poco, para saber, curiosidad. Bueno, yo ya lo he dicho, a nivel emocional estoy en contra de la experimentación animal, pero no puedo estarlo a nivel práctico porque, como hemos visto al principio, las investigaciones que se están haciendo ahora con animales, hay muchas que pueden repercutir en el bien no solo de la sociedad humana, también la sociedad animal, porque no olvidemos que también nosotros estamos cuidando animales, cuidamos animales, somos los humanos los que también nos encargamos de mucho del bienestar animal. La gente que está en contra de la experimentación animal, como yo puede ser diabética y gracias a la experimentación animal estamos ahora donde estamos todos. Entonces, pues yo claro que estoy en contra, pero no puedo estarlo, ¿sabes? No puedo decirte más, es eso, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que es un tema que es muy sensible, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Una sensación sobre este tema. Y además es lo que dices, que es algo que sabes que en parte hay que hacer, claro, pero que duele. Exacto. De hecho, el hecho de que nos hayan ido quitando cosas que podemos hacer con los animales ha sido bueno porque ha habido otras alternativas. Exacto. También las restricciones hacen que proliferen más las alternativas. Mira, con la prohibición de la cosmética ya se han puesto las pilas. Sí. Hay un montón de ensayos muy, muy creativos. Claro. La de la piel artificial es uno, pero hay otros ensayos a cuál más estrambótico, que unos funcionan, otros no. Incluso algunos de estos ensayos ya se está cuestionando si son éticos. Porque, por ejemplo, uno es que el de la membrana coriolantoidea del huevo, que se llama HEadCam, pero el huevo tiene que estar fecundado, con lo cual también se plantea la disyuntiva de ¿esto es un animal? Ya entramos es en complicado. terreno. Sí, es complicado. Sí, lo mejor son los cultivos de células. Sí. Bueno, chicos, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, le doy las gracias a Rocío, les saludamos todos, creo que ha sido muy interesante y muy ameno, y a vosotros por asistir.